Bajo el impetuoso manto de una noche estrellada, el silencio sepulcral de un pequeño pueblo mexicano se quebró ligeramente con el suave crujido de la grava. Una silueta enigmática, apenas perceptible entre las sombras danzantes de los álamos, se acercaba con un andar pausado y deliberado. Sus pasos, casi inaudibles, marcaban un destino, la panadería de Elías, un humilde fortín de sabor y tradición que, a esas horas avanzadas, permanecía cerrado y sumergido en la quietud del sueño. Era un presagio silencioso, una visita que, aunque ignorada por el pueblo dormido, marcaría el inicio de una historia que trascendería el tiempo y el espacio. Elías, un panadero de mediana edad, era el corazón palpitante de ese modesto establecimiento. Su vida, tejida con los hilos de la harina y el calor del horno, era un testimonio de sencillez y dedicación. Cada amanecer, mucho antes de que el primer rayo de sol acariciara las cumbres lejanas, Elías ya estaba amasando, su piel enharinada y sus manos fuertes transformando ingredientes básicos en pequeñas obras de arte comestibles. Su panadería no era solo un negocio, era el punto de encuentro, el confesionario silencioso y el refugio cálido para las almas del pueblo. Sin embargo, bajo esa capa de aparente normalidad, Elías guardaba un secreto, una inquietud profunda que roía su paz como la polilla al tejido. Era una carga silenciosa, un peso que solo el viento nocturno parecía escuchar. El pueblo, con sus casas de adobe y tejados rojos, se aferraba a la tierra como un viejo guerrero a su escudo. Sus calles empedradas, que habían visto generaciones pasar, ahora reflejaban una melancolía que no era solo del anochecer. Aunque la belleza natural del entorno era innegable, con sus campos bañados por el sol y sus cielos inmensos, la vida se había vuelto ardua. Una sequía implacable había extendido su garra seca sobre la tierra, marchitando las cosechas y agotando los pozos. La escasez se había convertido en una sombra constante, alargándose sobre las vidas de sus habitantes y cubriéndolos con un velo de incertidumbre. Los murmullos de preocupación se mezclaban con el canto de los grillos, y la esperanza se mantenía a duras penas, como una pequeña llama en medio de una ventisca. La crisis se manifestaba de muchas formas, pero para Elías, tenía un sabor amargo y una textura áspera, la harina. El ingrediente vital de su arte, la esencia de su legado familiar, se estaba volviendo un lujo inalcanzable. Los precios se disparaban con una velocidad cruel, amenazando con sofocar la vida de su panadería, su único sustento, la herencia de sus ancestros. Cada saco de harina que conseguía era una batalla ganada, pero la guerra aún estaba lejos de terminar. Elías se aferraba a la esperanza, pero la preocupación era un nudo apretado en su estómago, una sensación de ahogo ante un futuro incierto. Se preguntaba cuántos amaneceres más podría mantener las brasas encendidas. Fue en medio de esta creciente angustia que la figura enigmática, aquella que había observado la panadería bajo la luna nueva, hizo su primera aparición concreta. Un hombre de apariencia sencilla, vestido con ropas humildes que se mimetizaban con la noche, se detuvo frente al local. Su rostro, iluminado por la tenue luz de un farol distante, revelaba una mirada profunda, penetrante, que parecía abarcar siglos de conocimiento y compasión. Había una serenidad casi sobrenatural en su porte, un aura de paz que contrastaba con la ansiedad que reinaba en el pueblo. Observó la panadería con una quietud que trascendía la mera curiosidad, como si sus ojos vieran más allá de las paredes, percibiendo la esencia misma de Elías y su lucha silenciosa. Luego, tan silenciosamente como había llegado, se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí solo un eco de misterio y una imperceptible sensación de que algo grande estaba a punto de ocurrir. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas partes de este increíble relato. El viaje de Elías apenas comienza. La sequía, una bestia silenciosa y voraz, apretaba con más fuerza cada día. Los campos, antes verdes y prometedores, ahora yacían agrietados bajo el sol inclemente, sus suelos convertidos en una costra estéril que se desmoronaba al menor tacto.
Las cosechas se perdían una tras otra, llevándose consigo no solo el sustento de las familias, sino también la esperanza que alimentaba el espíritu del pueblo. El murmullo de la desesperación comenzó a transformarse en lamentos abiertos, en miradas vacías que reflejaban el agotamiento del alma. Elías sentía el peso de cada queja, de cada rostro demacrado que veía pasar por la calle. Su tarea de conseguir ingredientes para su pan, ya de por sí titánica, se había convertido en una odisea diaria, una búsqueda implacable que lo consumía física y emocionalmente. Corría de un pueblo a otro, negociaba precios imposibles, rogaba por unos cuantos kilos de harina o levadura, todo para mantener viva la pequeña chispa de su horno. En medio de esa desolación creciente, la panadería de Elías se mantenía erguida, un faro diminuto pero constante en la oscuridad de la penuria. Era más que un negocio, era un refugio, un lugar donde el aroma del pan recién horneado prometía un alivio momentáneo, una pequeña tregua ante la cruda realidad. La gente acudía no solo por el pan, sino por el consuelo que Elías ofrecía con cada rebanada, con cada palabra amable, con cada mirada de comprensión. Él escuchaba sus penas, compartía sus angustias y, a pesar de sus propias carencias, siempre encontraba una forma de ofrecer un trozo de pan a quien no podía pagarlo. Para muchos niños hambrientos, el pan de Elías era la única comida del día, y sus sonrisas agradecidas eran el motor que impulsaba al panadero a seguir adelante, a desafiar la adversidad. El hombre enigmático, aquel que había observado la panadería días atrás, regresó. No se acercó, sino que se mantuvo a distancia, oculto entre la sombra de la bugambilla que adornaba la esquina. Sus ojos profundos seguían cada movimiento de Elías. Observó cómo el panadero, con un gesto cansado pero lleno de amor, partía un pan grande en pequeños trozos y los distribuía entre los niños que se agolpaban en la puerta. Vio la generosidad desinteresada, la compasión que brotaba del corazón de un hombre que, él mismo, apenas tenía para sobrevivir. El asombro se dibujó en su rostro, no de sorpresa, sino de una profunda y serena aprobación, como si aquello que presenciaba confirmara una verdad que ya conocía. Pero, a pesar de su inquebrantable espíritu de servicio, la crisis personal de Elías era profunda. La presión de mantener la panadería a flote, el miedo a no poder alimentar a su propia familia, la incertidumbre del mañana, todo se acumulaba en su pecho como una losa pesada. Por las noches, cuando el silencio del hogar era absoluto, la imagen de sus hijos con hambre, de su esposa con la mirada perdida, lo atormentaba. Se sentía abrumado, al borde del colapso, preguntándose hasta dónde podría estirar su resistencia, hasta cuándo podría mantener esa fachada de fortaleza. La fe, que siempre había sido su ancla, comenzaba a tambalearse bajo el peso de la desesperación. Una tarde, cuando el sol empezaba a despedirse tiñendo el cielo de naranjas y violetas, y Elías se disponía a cerrar su panadería con el corazón encogido por el día tan escaso en ventas, el hombre enigmático se acercó finalmente. Su figura se materializó frente a Elías con una quietud tan natural que pareció surgir de la propia tierra. Disculpe, buen hombre, dijo con una voz suave y melodiosa, me preguntaba si podría darme un trozo de pan. Llevo días sin probar bocado, y no tengo dinero para pagarle. Elías lo miró, y aunque el cansancio era patente en su rostro, algo en la mirada profunda del desconocido lo detuvo, lo obligó a prestar atención, a escuchar una voz que resonaba con una extraña familiaridad. Elías, a pesar de la punzada de miedo en su propio estómago y el recuerdo de su familia esperando en casa, sintió un impulso ineludible. Algo en los ojos de aquel forastero, una chispa de vulnerabilidad mezclada con una inmensa paz, lo conmovió hasta lo más profundo. Era una conexión instantánea, una familiaridad inexplicable que trascendía el encuentro casual. Los escasos panes que le quedaban representaban la cena de su propia familia, pero la mano de Elías se movió casi por sí sola. Abrió la vitrina con un ademán que no admitía dudas, y con una mezcla de compasión y una extraña reverencia, tomó el pan más hermoso, el último que había amasado con sus propias manos esa tarde. Era un pan moreno, crujiente por fuera y esponjoso por dentro, con el aroma cálido de hogar y la promesa de sustento.
Se lo ofreció al hombre, no como una limosna, sino como un obsequio, una ofrenda silenciosa de lo poco que le quedaba. No pronunció palabra, su gesto lo decía todo. El hombre tomó el pan con una delicadeza sorprendente. Sus dedos largos y finos se posaron sobre la corteza dorada como si sostuviera el objeto más preciado del mundo. En lugar de morderlo de inmediato, sus ojos, de una profundidad insondable, se fijaron en Elías con una intensidad que traspasó su alma agotada. No había hambre voraz en su mirada, sino una gratitud serena, una comprensión que parecía ir más allá de las circunstancias del momento. Elías sintió que era visto, verdaderamente visto, de una manera que pocas personas lo habían hecho. Era una mirada que reconocía no solo su cansancio, sino también la bondad latente en su corazón, el sacrificio implícito en ese sencillo acto. El tiempo pareció detenerse en ese breve intercambio, un pacto silencioso sellado entre el dador y el receptor. Entonces, el hombre susurró, y su voz era como un bálsamo para el alma atribulada de Elías. Elías, tu corazón es más grande que el pan que horneas. Las palabras, pronunciadas con una suavidad, pero con una autoridad innegable, resonaron en el pequeño espacio de la panadería. Elías sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una profunda emoción que lo dejó sin aliento. Las lágrimas, que había contenido durante semanas de lucha, amenazaron con desbordarse. La frase era sencilla, pero en ella había una verdad innegable, un reconocimiento de su espíritu que iba más allá de cualquier elogio terrenal. No entendió el significado completo de esas palabras en ese instante, el alcance de su profecía, pero sí supo que había sido tocado por algo extraordinario. La magnitud de la afirmación lo dejó perplejo y, al mismo tiempo, extrañamente reconfortado. Tan silenciosamente como había llegado, el hombre se dio la vuelta. No hubo despedida, solo un leve asentimiento con la cabeza, sus ojos aún fijos en Elías por un último instante, como despidiéndose de un viejo amigo. Luego, con el pan aún en sus manos, se alejó, su figura desvaneciéndose rápidamente en la creciente oscuridad del crepúsculo. Elías se quedó allí, inmóvil, observando el punto donde el forastero había desaparecido. Una mezcla de asombro y confusión lo invadió. La quietud de la noche se volvió más profunda, cargada de un misterio que ahora envolvía la pequeña panadería. El aroma a pan, antes un consuelo familiar, ahora parecía impregnado de la enigmática esencia del encuentro. La reflexión se apoderó de Elías. No podía olvidar la mirada del hombre ni sus palabras. Tu corazón es más grande que el pan que horneas. La frase se repetía en su mente una y otra vez, un eco persistente que lo mantenía despierto. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía lo que sentía? ¿Por qué esas palabras, tan simples, lo habían conmovido de una manera tan profunda? Elías sentía que algo extraordinario había ocurrido, un evento que había trascendido la rutina diaria de su vida. Aunque no podía explicarlo con palabras, una certeza silenciosa se arraigó en su corazón, su vida, la esencia de su panadería y su propósito, nunca volverían a ser los mismos después de ese encuentro. La semilla de un cambio profundo había sido sembrada en su alma. Las palabras del hombre resonaban incansablemente en la mente de Elías, tejían un eco persistente que se aferraba a cada pensamiento, a cada respiro. Tu corazón es más grande que el pan que horneas. Esa frase, sencilla en su formulación, pero inmensa en su significado, se había incrustado en su ser como una revelación. Comenzó a ver su panadería bajo una nueva luz, ya no solo como el medio para ganarse la vida, el legado familiar que debía mantener a toda costa, sino como un verdadero lugar de servicio, un faro de esperanza para su comunidad. Cada hogaza que amasaba, cada dulce que horneaba, adquiría un propósito más elevado, trascendiendo la mera transacción comercial. Su trabajo, que ya hacía con dedicación, ahora lo imbuía de una renovada pasión, de un sentido de misión que lo había eludido hasta ese momento. Pero la vida, implacable en su curso, no ofrecía tregua, y un nuevo problema, más tangible y amenazante, se cernía sobre el pueblo.
Un prestamista local, conocido por su crueldad y su ambición desmedida, hizo su entrada triunfal. Don Ramiro, con su traje impecable y su sonrisa gélida, no era un desconocido, pero su presencia en esos tiempos de escasez infundía un miedo particular. Recorría las calles exigiendo pagos atrasados, sus amenazas de confiscar propiedades resonando en el aire enrarecido. La desesperación de los campesinos, ya al límite, se transformaba en un terror palpable. La sombra de sus malas prácticas se extendía por cada rincón, devorando la poca tranquilidad que quedaba. Y, como era de esperarse en un pueblo donde la economía giraba en torno a pequeños negocios, la panadería de Elías no tardó en estar en la mira del prestamista. Don Ramiro veía en ella no solo una deuda, sino una oportunidad, un bien tangible que podría añadir a su creciente imperio. La ubicación céntrica, el arraigo en la comunidad, todo lo hacía un objetivo codiciado. Sus secuaces ya habían pasado un par de veces, sus miradas frías evaluando el lugar, sus palabras veladas anunciando la inminente amenaza. Elías sentía la presión, como si una mano invisible apretara su garganta, amenazando con asfixiarlo. Era una lucha desigual, una batalla que parecía predestinada a la derrota. Elías se debatía entre la desesperación más oscura y una fe que, aunque frágil, se aferraba a lo más profundo de su ser. Las palabras del hombre, tu corazón es más grande que el pan que horneas, regresaban a él una y otra vez, como un mantra silencioso. Buscaba un significado más profundo en medio de la adversidad, un asidero en la tormenta. ¿Acaso había una enseñanza oculta en ese encuentro, una guía para los tiempos difíciles que se avecinaban? Se preguntaba si esa bondad que el hombre había reconocido en él podría ser una armadura, una herramienta para enfrentar al cruel prestamista. La lucha interna era agotadora, una danza entre la razón que le gritaba la imposibilidad de salir adelante y el corazón que le susurraba esperanzas inauditas. Fue en ese momento de profunda incertidumbre cuando ocurrió un pequeño milagro, una chispa de luz en la oscuridad. A pesar de la escasez rampante, de la harina que escaseaba hasta en los mercados negros, Elías encontró una cantidad, sorprendentemente suficiente, en un rincón olvidado de su despensa. Era apenas lo suficiente para unos cuantos panes, una cantidad insignificante para sus ventas habituales, pero un tesoro invaluable en esas circunstancias. Con manos temblorosas, pero con el corazón lleno de una renovada determinación, Elías se puso a amasar. Cada movimiento era una oración, cada ingrediente una bendición. Horno en mano, logró hornear varios panes, no para venderlos, sino para cumplir con el nuevo propósito que había descubierto. Suficientes, pensó, para alimentar no a los deudores, sino a los más necesitados del pueblo, aquellos que día a día se acostaban con el estómago vacío. Era un acto de fe, una pequeña victoria contra la desesperación que lo rodeaba, una forma de sembrar la esperanza en un terreno árido. La tiranía de don Ramiro, el prestamista, se extendía como una plaga por cada rincón del pueblo, asfixiando las pocas chispas de alegría y esperanza que aún resistían. Su presencia era una sombra constante, un recordatorio mordaz de la precariedad en la que vivían. Cada día que pasaba, sus cobradores, hombres de semblante adusto y miradas gélidas, recorrían las calles, haciendo rondas, sembrando el miedo con sus exigencias y recordatorios de deudas que parecían crecer exponencialmente. Las familias, ya golpeadas por la sequía y la escasez, se veían obligadas a desprenderse de sus escasas posesiones, sus herramientas de trabajo, sus joyas de herencia, todo para calmar la insaciable sed de don Ramiro. La miseria se asentaba, no solo en los bolsillos, sino también en el espíritu de la gente, marchitándolos lentamente. En medio de esta opresión, la panadería de Elías se había transformado en un oasis, un pequeño refugio de calma y humanidad. La gente acudía a ella no solo atraída por el irresistible aroma del pan recién horneado, que prometía un alivio para el hambre física, sino también buscando consuelo para el alma. Era un lugar donde se sentían seguros, donde podían compartir sus penas sin temor al juicio, donde la comunidad se tejía y fortalecía con cada gesto de solidaridad.
Elías, con su mirada serena y sus palabras de aliento, se había convertido en un pilar, escuchando pacientemente las historias de desesperación, ofreciendo una palabra amable, un hombro amigo, e invariablemente, un trozo de pan para quienes nada tenían. Inspirado por las palabras del hombre misterioso, Elías había comenzado a compartir una visión, una nueva forma de entender su propia existencia y la de su comunidad. Les hablaba de la importancia de la generosidad, no como un acto de caridad, sino como una forma de resistencia, de mantener viva la llama de la esperanza incluso en los tiempos más oscuros. No permitamos que el miedo nos robe lo que realmente somos, les decía, mientras sus manos enharinadas gesticulaban suavemente. Si podemos compartir lo poco que tenemos, si podemos ofrecer una sonrisa, una ayuda, entonces ninguna sequía, ninguna amenaza, podrá arrebatarnos nuestra dignidad. Su voz, aunque humilde, resonaba con una convicción que comenzaba a calar hondo en los corazones cansados de sus vecinos, encendiendo pequeñas brasas de fe. Y así, una tarde, cuando el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos dorados y purpúreos, la figura del hombre, aquella que había visitado la panadería en 2 ocasiones previas, reapareció. Esta vez, su llegada no fue bajo el manto de la noche, sino a plena luz del crepúsculo. Caminó directamente hacia la panadería, donde Elías terminaba de acomodar los últimos panes en la vitrina. No había rastro de la prisa o el misterio inicial. Su rostro, iluminado por la luz tenue del ocaso, mostraba una expresión de serena sabiduría, de una paz inquebrantable que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Sus ojos, ahora más intensos que nunca, se encontraron con los de Elías, y en esa mirada hubo un reconocimiento mutuo, una conexión profunda que trascendía las palabras. Elías sintió un calor inusual en el pecho al verle. Era una mezcla de respeto, asombro y una profunda familiaridad. El hombre se acercó, su voz suave como el murmullo del viento entre los álamos, pero cargada de un poder que hizo vibrar cada fibra del ser de Elías. Sus palabras fueron una melodía para el alma del panadero, una revelación que lo llevó a un estado de éxtasis indescriptible. Elías, dijo el hombre, sus ojos brillando con una luz que parecía reflejar las estrellas, siembra amor en tus panes, y cosecharás bendiciones infinitas. Elías sintió que su corazón se expandía en su pecho, como si acabara de recibir el tesoro más grande del universo. La frase, aún más profunda que la anterior, resonó en él con la fuerza de una verdad ancestral, una promesa de un futuro que comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. La frase del hombre, siembra amor en tus panes, y cosecharás bendiciones infinitas, se clavó en la mente de Elías con una intensidad que eclipsó cualquier pensamiento. Era un enigma, una profecía, una directriz. ¿Qué significaba exactamente sembrar amor en los panes? ¿Cómo podía ese concepto abstracto, tan etéreo, ayudar a su pueblo en la adversidad tan concreta que enfrentaban? La sequía seguía su curso inexorable, don Ramiro era una amenaza real, y el hambre, un fantasma constante. Sin embargo, no era una pregunta de incredulidad, sino de profunda reflexión, de una búsqueda genuina de comprensión. Elías sentía que la clave para superar sus problemas, y quizás los de todo el pueblo, residía en desentrañar el significado de esas palabras. Podía sentir una verdad subyacente, una sabiduría ancestral que, si lograba comprenderla, transformaría su realidad. A pesar de las dudas lógicas que asediaban su mente, el corazón de Elías ya había tomado una decisión. No importaba cuán irracional pudiera parecer a los ojos del mundo, o cuán grande fuera el costo personal que implicara. Ante la posibilidad inminente de perderlo todo, Elías se aferró a las palabras del misterioso visitante como a un salvavidas. Orar con amor, compartir con su comunidad, sin importar las consecuencias. Esa sería su nueva norma, su mantra, la base de su existencia. No era solo un panadero, era un custodio de la esperanza, un sembrador de fe. Su miedo no había desaparecido por completo, era una sombra persistente, pero una nueva determinación, alimentada por una fuerza inexplicable, había echado raíces en su alma. Sin embargo, el tiempo apremiaba.
La calma que había brindado el encuentro con el hombre fue sacudida por una nueva escalada en el conflicto con don Ramiro. Una mañana, antes del alba, un emisario del prestamista se presentó en la panadería con un papel en la mano. Elías lo tomó con dedos temblorosos, y al leerlo, sintió como la sangre se le helaba en las venas. El documento anunciaba formalmente la intención de don Ramiro de tomar posesión de la panadería si no se le pagaba una suma exorbitante de dinero en un plazo ridículamente corto, apenas una semana. El ultimátum era claro, brutal, y parecía dejarlo sin opciones. La soga se apretaba alrededor de su cuello. La noticia de la posible pérdida de la panadería de Elías se propagó como un incendio salvaje a través del pueblo. La panadería, que había sido un faro de esperanza, ahora parecía condenada. La tristeza se instaló en cada hogar, un velo oscuro que cubría los rostros de todos. Se sentían despojados, como si estuvieran perdiendo el corazón de su comunidad, el último bastión de resistencia contra la avaricia de don Ramiro. La desesperanza era palpable en el aire. Algunos murmuraban sobre la injusticia, otros lloraban en silencio, pero la mayoría simplemente se hundía en un pozo de resignación, convencidos de que nada ni nadie podría detener al implacable prestamista. Con la noticia de la amenaza inminente, los vecinos comenzaron a congregarse en la panadería de Elías. Al principio, era una reunión silenciosa, llena de ansiedad y preocupación. Buscaban una solución, una estrategia, algo que pudiera evitar la catástrofe. Las miradas se cruzaban, los susurros se elevaban, pero nadie ofrecía una salida viable. Elías, aunque asustado por la realidad de la situación, se mantuvo firme. Las palabras del hombre resonaban en su pecho, una llama tibia en medio del frío de la desesperación. Levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de sus vecinos, y les habló, no de estrategias financieras, sino de fe. No hemos llegado hasta aquí para rendirnos ahora, les dijo. Su voz, aunque contenía un matiz de temor, también transmitía una extraña serenidad, una convicción de que, juntos, aún podían encontrar un camino. Elías, movido por esa profunda conexión que había surgido de su encuentro con el hombre misterioso y la convicción que sus palabras habían sembrado en su alma, tomó una decisión radical. En un acto de fe que desafiaba toda lógica y prudencia, decidió que no se aferraría a ninguna migaja, que no guardaría nada para sí mismo. Oraría todo lo que le quedara de harina, cada gramo, y lo compartiría con todos. Cada pedazo de pan sería un testamento de su creencia, una ofrenda de amor en un mundo cada vez más desolado. Sus manos, expertas y encallecidas por años de trabajo, se movían con una nueva gracia, con una determinación que trascendía el simple oficio. No había miedo en sus movimientos, solo una entrega total a esa voz interior que le dictaba el camino. Sabía que, humanamente, era una locura, pero sentía que era lo correcto, la única respuesta verdadera a la adversidad. Con una energía renovada, Elías se dispuso a crear un pan muy especial. Ya no era solo una cuestión de hornear, sino de infundir cada bocado con un propósito, con un espíritu. Amasó la masa con una concentración casi meditativa, cada giro de sus manos era una plegaria silenciosa. Utilizó los mejores ingredientes que le quedaban, mezclándolos con cuidado y dedicación. El resultado fue un pan hermoso, el más perfecto que jamás había sacado de su horno. Tenía una corteza dorada y brillante, un aroma que llenaba la panadería de una calidez reconfortante y una forma que parecía esculpida por manos divinas. Cuando lo sacó del horno, aún humeante, lo sostuvo en alto, no con orgullo, sino con una profunda humildad. Este pan, anunció a los vecinos que lo observaban con expectación, está lleno de amor. Es para todos nosotros. Su voz era firme, cargada de una convicción inquebrantable. Era su acto de fe, su respuesta al ultimátum. La reacción del pueblo fue una mezcla compleja de emociones. Algunos vecinos, aquellos que habían sentido la chispa de esperanza en las palabras anteriores de Elías, se sintieron profundamente conmovidos por su gesto. Las lágrimas brotaron en los ojos de las mujeres más ancianas,
Los hombres asintieron lentamente, con una admiración silenciosa. Veían en ese pan no solo alimento, sino un símbolo de resistencia, una promesa de que no todo estaba perdido. Sin embargo, otros, los más pragmáticos o los más golpeados por la desesperación, no pudieron evitar ver el acto de Elías como una ingenuidad, una locura. ¿Cómo iba un pan, por muy hermoso que fuera, a detener al implacable don Ramiro? Les parecía una fantasía, un escape de la cruda realidad que los acechaba, una forma más de prolongar una agonía inevitable. El sol apenas había alcanzado su punto más alto cuando una polvareda lejana anunció la llegada que todos temían. Don Ramiro, montado en un caballo oscuro, se acercaba por el camino principal, seguido de cerca por sus hombres, quienes caminaban con una autoridad fría y calculada. Sus rostros, impasibles, reflejaban la crueldad de su amo. La atmósfera se tornó eléctrica, densa con la tensión. Los murmullos cesaron, las risas se extinguieron, y un silencio sepulcral se apoderó de las calles. La gente se apretujó a los lados del camino, sus ojos fijos en la comitiva, sus corazones latiendo con un miedo sordo. El destino de la panadería, y quizás el del pueblo entero, estaba a punto de ser sellado. La amenaza se había materializado, y no había escapatoria. Don Ramiro detuvo su caballo justo frente a la panadería de Elías, su figura imponente proyectando una sombra larga y ominosa sobre la entrada. Sus hombres se posicionaron a su alrededor, formando una barrera intimidante. La mirada del prestamista recorrió el modesto establecimiento con una satisfacción apenas disimulada, como un depredador que finalmente acorrala a su presa. Expectante, se preparaba para pronunciar su sentencia, para ejecutar su amenaza y tomar posesión de la panadería. Sin embargo, Elías, en lugar de encogerse de miedo, dio un paso al frente. No había rastro de pánico en su postura. Sus ojos, aunque serios, brillaban con una serenidad que sorprendió a don Ramiro. Se plantó frente al prestamista, no como una víctima indefensa, sino como un hombre que había encontrado una fuerza inquebrantable en su interior. Elías, con esa inquebrantable serenidad que había florecido en su corazón, sorprendió a todos. No ofreció el dinero que don Ramiro esperaba, ni suplicó por más tiempo. En su lugar, extendió sus manos, que sostenían el pan más hermoso que jamás había horneado, ese pan de amor que había prometido a su pueblo. Con una voz tranquila, pero llena de convicción, Elías le dijo al prestamista: «Don Ramiro, no tengo el dinero que usted exige, pero le ofrezco algo mucho más valioso. Le ofrezco un trozo de este pan. Está hecho con la fe de mi gente y con el amor que pongo en cada amanecer. Le ruego que lo pruebe». Era una oferta inesperada, una proposición que rompía con todas las expectativas, un desafío silencioso a la lógica despiadada del prestamista. Elías no pidió, ofreció, y en ese acto se manifestó una dignidad que don Ramiro no estaba acostumbrado a enfrentar. Don Ramiro, quien se había preparado para un enfrentamiento de lágrimas y súplicas, para la satisfacción de ver el miedo en los ojos de Elías, quedó estupefacto. Lo miró, luego al pan, y una carcajada seca y arrogante escapó de sus labios. «¿Pan? ¿Me ofrece pan, panadero? ¿Cree que un trozo de su humilde amasijo puede pagar una deuda tan grande? No sea estúpido. ¿Acaso cree que soy un mendigo para aceptar sus limosnas a cambio de mi propiedad?» Su voz era un trueno que resonaba en la plaza, llena de desprecio y burla. Sus hombres soltaron risas contenidas, disfrutando del espectáculo, mientras los vecinos se encogían, sintiendo la humillación ajena como propia. Para don Ramiro, la oferta de Elías era una afrenta personal, una ridiculez que rozaba lo patético. Pero Elías no se amedrentó. Su mirada, lejos de desviarse, se mantuvo fija en los ojos de don Ramiro. Una fuerza interior, casi sobrenatural, lo impulsaba. Con la misma voz calmada, pero ahora con una firmeza que sorprendió incluso a sus vecinos, insistió: «Don Ramiro, este no es un pan cualquiera. Este pan tiene un poder especial, un sabor que va más allá de lo que su paladar pueda reconocer.
Le aseguro que lo que encontrará en este trozo, no lo encontrará en ninguna riqueza material. Le pido que confíe, solo por un momento, y lo pruebe. No le pido que crea en mis palabras, sino en lo que este pan le hará sentir. Había algo en la voz de Elías, una convicción tan profunda, que era difícil de ignorar. Los vecinos, que hasta ese momento habían observado la escena con una mezcla de miedo y una desesperación creciente, ahora se encontraban fascinados. Sus ojos iban de Elías al prestamista, y del prestamista al pan. Había algo inaudito en la calma del panadero, algo que desafiaba la lógica del momento. La burla de don Ramiro había disminuido, reemplazada por una incipiente curiosidad. ¿Qué era lo que Elías intentaba? ¿Qué juego estaba jugando? La tensión en el aire era palpable, como si el destino de todo el pueblo pendiera de un hilo, de un simple trozo de pan. Nadie se atrevía a respirar, temiendo romper el delicado equilibrio de ese extraño enfrentamiento. Don Ramiro, aunque reacio y con un rastro de desdén aún en su rostro, se sintió extrañamente atraído por la propuesta. La inusual calma de Elías, la insistencia en el poder especial del pan y la expectación muda de los presentes, todo contribuyó a picar su curiosidad. Con un gesto de impaciencia, casi como un reto, extendió su mano y tomó un trozo del pan de Elías. La gente contuvo el aliento. El panadero lo observó con una expresión de serena anticipación. El prestamista, con una mueca de escepticismo, llevó el trozo a sus labios y, con reticencia, le dio un primer mordisco. Al probar el pan, la expresión en el rostro endurecido del prestamista sufrió una transformación asombrosa. Las líneas de dureza que normalmente surcaban su frente se suavizaron, y sus ojos, que antes irradiaban frialdad y cálculo, se ablandaron con una lentitud casi imperceptible. Era como si un velo se levantara de su mirada. Un recuerdo olvidado, una chispa de compasión o quizás la memoria lejana de una bondad perdida en el tiempo, pareció cruzar su mente. Sus facciones se relajaron, la mandíbula menos tensa, como si el sabor inesperado o la textura de aquel pan hubiera desbloqueado algo profundo dentro de él, algo que había estado enterrado bajo años de avaricia y crueldad. Ya no era la mueca de desdén que Elías había conocido, sino una expresión de perplejidad, de introspección casi infantil. Elías, percibiendo el cambio, se acercó un poco más, su voz manteniéndose suave, pero cargada de una convicción inquebrantable. Este pan, explicó, no está hecho solo de harina y agua, don Ramiro. Está amasado con la fe de mi comunidad, con la esperanza de un futuro mejor para todos nosotros, y con el amor por la vida que nos une. Es un pan que no tiene precio en dinero, porque su verdadero valor reside en lo que representa, la conexión entre nosotros, la resiliencia de nuestro espíritu. No es solo alimento para el cuerpo, sino para el alma. Sus palabras eran un bálsamo en el tenso silencio, una invitación a la reflexión que iba más allá de la disputa por una deuda. Elías le hablaba de algo que el prestamista, en su obsesión por lo material, había olvidado hacía mucho. Los hombres del prestamista, que hasta ese momento habían permanecido como estatuas imperturbables, también se vieron visiblemente afectados por la atmósfera. Las miradas de burla iniciales se habían disipado, reemplazadas por una curiosidad cautelosa y, en algunos casos, por un atisbo de aquello que parecía ser vergüenza. Aunque no habían probado el pan, la transformación en el rostro de don Ramiro y la profunda serenidad de Elías calaba hondo. Se sentían extrañamente incómodos, como si fueran testigos de algo sagrado que no comprendían del todo, pero que los obligaba a un respeto forzado. Intercambiaban miradas rápidas, susurros casi inaudibles, sin atreverse a romper el delicado hechizo que envolvía a su jefe. La autoridad del prestamista se veía minada, no por una resistencia abierta, sino por una fuerza más sutil e incomprensible. Una lágrima, solitaria y brillante, rodó por la mejilla de don Ramiro, trazando un surco inesperado en su piel curtida. Era la primera vez en años, quizás décadas, que se le veía una emoción tan pura. Por primera vez, en mucho tiempo, don Ramiro mostró un atisbo, no solo de arrepentimiento, sino de una profunda tristeza.
El sabor de aquel pan, con su inexplicable dulzura y la fuerza de las palabras de Elías, había tocado una fibra sensible en su corazón, una que el dinero y el poder no habían podido alcanzar jamás. Las imágenes de su propia niñez, de una época en la que la comida se compartía con alegría y la generosidad era una virtud, relampaguearon en su mente, trayendo consigo el peso de los años de crueldad y avaricia. Era una epifanía silenciosa, un despertar doloroso pero necesario. Luego, para asombro de todos, don Ramiro se quitó el sombrero. Sus ojos, ahora humedecidos y llenos de una nueva luz, se posaron en Elías con una expresión de respeto. Con una voz que sonaba extraña, rasposa por la emoción, pero que llevaba un tono de autoridad inconfundible, el prestamista anunció: Elías, no tocaré tu panadería. Es más, condono todas las deudas de este pueblo. La noticia golpeó a la multitud como un rayo en un cielo despejado. La gente no podía creer lo que oía. Don Ramiro, el implacable, el cruel, el tirano, había cambiado de opinión. La panadería de Elías estaba a salvo, y con ella, un soplo de alivio y esperanza se extendía por cada rincón del pueblo. El milagro había ocurrido. La noticia del cambio radical en don Ramiro se extendió por el pueblo con la velocidad del fuego en un día de sequía. Un murmullo de incredulidad, seguido de un alarido de alegría, brotó de la multitud que se había congregado frente a la panadería. Las caras, hasta hacía instantes tensas y desesperanzadas, se iluminaron con una euforia contagiosa. Lágrimas de alivio se mezclaron con risas, abrazos y palmadas en la espalda. La gente no podía creer lo que acababa de presenciar: el tirano don Ramiro, el implacable prestamista, había cedido, había renunciado a su presa. Era un milagro, una hazaña inexplicable, y el héroe de ese día era Elías, el panadero, el hombre que no había ofrecido dinero, sino amor en forma de pan. La celebración espontánea estalló, una liberación colectiva de la angustia acumulada. Elías, abrumado, se dejaba abrazar, sus ojos llenos de una emoción que apenas podía contener. Su panadería, que estaba a punto de ser arrebatada, ahora era el epicentro de la alegría y la esperanza renovada. En medio del jolgorio y la efusividad de la gente, una figura se abrió paso silenciosamente entre la multitud. Era el hombre. Su presencia, ahora familiar, no generaba el asombro inicial, sino una sensación de reverencia. Llevaba una sonrisa radiante, una luz que parecía provenir del mismo sol, y sus ojos, al posarse en Elías, brillaban con una intensidad especial, una que el panadero ya reconocía como portadora de una verdad profunda. No hubo necesidad de palabras en ese primer instante, la conexión entre ellos era un lenguaje propio, tejido de encuentros silenciosos y frases enigmáticas que habían transformado la vida de Elías. La multitud, envuelta en su propia celebración, apenas notó la quietud de ese encuentro, la intimidad de ese intercambio de miradas que sellaba un capítulo y abría otro. El hombre se acercó a Elías, y con una voz que era como el murmullo del viento entre los árboles, pero que resonaba con la autoridad de lo divino, pronunció las palabras que disiparon toda duda. Elías, dijo, sus ojos fijos en los del panadero, llenos de un amor y una sabiduría infinitos: me has reconocido en tu corazón, alimentando a los más necesitados. Yo soy Jesús. Las palabras cayeron sobre Elías como un trueno en un cielo despejado, pero no eran de miedo, sino de una revelación abrumadora. Se sintió pequeño y al mismo tiempo inmensamente bendecido. Todas las piezas encajaron: la serenidad del hombre, la familiaridad inexplicable, la profundidad de sus palabras, el poder transformador de su presencia. Todo cobró un sentido sagrado. Elías se derrumbó de rodillas, el pecho oprimido por la inmensidad de lo que acababa de escuchar. Las lágrimas, esta vez de pura emoción y asombro reverente, corrieron libres por sus mejillas. Había estado en presencia de lo sagrado, había hablado, compartido y alimentado a la figura más venerada de la fe. La humildad lo inundó, una ola de gratitud tan potente que apenas podía respirar. Era un momento de epifanía,
un instante suspendido en el tiempo donde el velo entre lo terrenal y lo divino parecía haberse desvanecido. Sus manos, que habían amasado pan con amor, ahora temblaban ante la magnitud de la gracia que había recibido. Era un llanto de asombro, de reconocimiento, de una alegría tan profunda que dolía. Jesús, con una ternura infinita, puso una mano sobre el hombro de Elías mientras éste estaba arrodillado, consolándolo pero también afirmando la verdad de lo que había dicho. Su voz, suave pero llena de poder, pronunció la frase que se grabaría a fuego en el corazón y el alma de Elías, una frase que lo hizo llorar con el más puro de los sentimientos. Tu pan es mi pan, y tu amor es el mío. Sigue horneando con fe, y tu vida será un testimonio para todos. Era la confirmación, la bendición, la misión. Elías comprendió que su humilde oficio era, en realidad, un servicio divino, una extensión de un amor universal. Sus lágrimas eran ahora de una comprensión profunda, de un gozo tan inmenso que desbordaba el alma. El mundo se había transformado ante sus ojos, y su propósito se había revelado con una claridad asombrosa. Elías se levantó lentamente del suelo, las rodillas aún temblorosas, pero su corazón rebosando de una paz y una alegría que nunca antes había conocido. La revelación de que había hablado con Jesús, que había compartido su pan con él, lo inundó de una gratitud tan profunda que sentía que su pecho iba a estallar. Era un secreto sagrado, un tesoro inmaterial que guardaría celosamente en lo más íntimo de su ser. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, ahora brillaban con una luz interna, un reflejo de la gracia que lo había tocado. Se sentía transformado, purificado, como si un velo se hubiera descorrido y el mundo se le presentara en toda su divina magnificencia. Cada objeto a su alrededor, cada persona, cada rayo de sol, parecía impregnado de una nueva y radiante presencia. Aunque los demás habitantes del pueblo, sumergidos en su propia celebración y alivio por la partida de don Ramiro, no supieron quién era realmente el hombre que había estado con Elías, sintieron un cambio sutil, pero palpable, en el panadero. Había una energía renovada en él, una serenidad inquebrantable que irradiaba a su alrededor. La panadería, que antes era un centro de actividad y un refugio, ahora parecía vibrar con una vitalidad aún mayor, con una atmósfera de esperanza y comunidad que se propagaba a cada cliente que cruzaba su umbral. El rostro de Elías, antes surcado por la preocupación, ahora mostraba una sonrisa constante, una luz en sus ojos que inspiraba confianza y calidez. Era como si la esencia misma del lugar se hubiera transformado, convirtiéndose en un verdadero santuario de bondad. La transformación de la panadería de Elías fue, de hecho, notable. De ser simplemente un negocio familiar indispensable, se convirtió en un símbolo vivo de la esperanza y la resistencia. No era solo un lugar a donde ir a comprar pan, sino un punto de encuentro, un foro informal donde los vecinos no solo compartían noticias y preocupaciones, sino también soluciones y apoyo mutuo. Las mesas de madera, que antes solo servían para exhibir el pan, ahora eran puntos de reunión donde las familias se sentaban a charlar, a planificar, a soñar juntas con un futuro mejor. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el murmullo de las voces y las risas de los niños, creando una sinfonía de vida y comunidad que fortalecía el tejido social del pueblo. Elías, sin embargo, con una humildad que le era innata y que ahora se había profundizado, nunca reveló la identidad de su encuentro. Entendía que la verdad de ese momento era demasiado sagrada, demasiado personal, para ser expuesta a la incredulidad o al asombro profano. En cambio, compartió la esencia de su experiencia a través de sus acciones y sus palabras, pero siempre de manera indirecta, como parábolas vivientes. Hablaba a su comunidad de la importancia de la fe, no como una doctrina rígida, sino como una confianza inquebrantable en el bien, en la capacidad humana para superar la adversidad. Les enseñaba la generosidad, no como un deber, sino como una fuente de alegría y plenitud. Y, sobre todo, les recordaba el poder transformador del amor, ese amor que había sido amasado en cada uno de sus panes y que había obrado un milagro en el corazón de don Ramiro. Su mensaje era claro:
La verdadera riqueza no residía en lo material, sino en la conexión humana y en la bondad desinteresada. Inspirados por el ejemplo de Elías y animados por la inexplicable, pero muy real, decisión de don Ramiro de condonar las deudas, el pueblo comenzó un proceso de recuperación asombroso. La sequía no había terminado, y los desafíos seguían siendo inmensos, pero la desesperación había sido reemplazada por una determinación colectiva. Los vecinos, antes desunidos por la angustia y la desconfianza, comenzaron a trabajar juntos, con un espíritu de cooperación que Elías había fomentado. Compartieron los pocos recursos que tenían, se ayudaron mutuamente en las tareas del campo, y buscaron soluciones creativas para enfrentar la escasez de agua. La panadería de Elías se convirtió en el punto de partida de muchas de estas iniciativas. El cambio no fue fácil ni inmediato, pero el comienzo de la recuperación del pueblo fue palpable, un testimonio del poder del amor y la fe que Elías había sembrado en cada corazón. El futuro, aunque incierto, ahora se miraba con una nueva esperanza. La panadería de Elías, que alguna vez había sido un pequeño negocio en un pueblo olvidado, floreció de una manera que superó todas las expectativas. No era solo un lugar donde se horneaba pan, sino que se había convertido en un epicentro de bondad y apoyo, un faro en la comunidad. Las colas de clientes se extendían a menudo más allá de la puerta, no solo por el exquisito sabor de sus productos, sino por la atmósfera de calidez y camaradería que allí se respiraba. Elías, con su mirada serena y sus manos enharinadas, era el alma de este lugar transformado. La gente venía a comprar pan, sí, pero también a buscar un consejo, a compartir una buena noticia, o simplemente a sentir el consuelo de una sonrisa amiga. El aroma del pan recién horneado, esa fragancia que se esparcía por las calles, era ahora el perfume de la esperanza, el incienso de una comunidad que había encontrado su camino. Elías, sin proponérselo, se convirtió en algo más que un panadero, se erigió en un líder espiritual para su pueblo. Sus palabras, impregnadas de la sabiduría que había adquirido a través de sus experiencias y de su encuentro trascendental, guiaban a sus vecinos. No era un predicador, ni un gurú, sino un ejemplo viviente de fe inquebrantable, de generosidad desinteresada y de amor incondicional. La gente lo escuchaba, no con sumisión, sino con respeto y admiración. Veían en él a un hombre que había enfrentado la adversidad con dignidad y que había encontrado la luz en la oscuridad más profunda. Era un testimonio de que la fe y la bondad podían mover montañas, incluso las montañas de la desesperación y la avaricia. Su presencia era un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no se medía en monedas, sino en el calor de un corazón compasivo. Una nueva generación crecía en el pueblo, una generación que no conoció la desesperanza que había asolado a sus padres. Los niños, que antes recibían pequeños trozos de pan de Elías, ahora correteaban por la panadería, curiosos y llenos de energía. Algunos, los más grandes, comenzaron a ayudar a Elías en las tareas más sencillas, barrer el suelo, limpiar las mesas, pesar los ingredientes. Aprendían, sin siquiera darse cuenta, no solo el oficio de la panadería, sino los valores intrínsecos que Elías encarnaba. Aprendían que el trabajo era una forma de servicio, que la comunidad era una extensión de la familia y que la generosidad era una recompensa en sí misma. La panadería no era solo un lugar de trabajo, era una escuela de vida, un espacio donde los cimientos de una sociedad más justa y compasiva se estaban construyendo con cada acto de bondad. A pesar de su creciente reconocimiento, a pesar de que su panadería se había convertido en un referente de prosperidad y bienaventuranza, Elías jamás olvidó sus orígenes. Mantuvo una humildad férrea, una sencillez que lo definía. Las palabras de Jesús resonaban en su corazón, un ancla que lo mantenía firmemente arraigado a la realidad. Sabía que todo lo que había logrado no era obra suya, sino un reflejo de la gracia que se le había concedido. No buscaba fama ni reconocimiento, su mayor virtud era precisamente esa humildad con la que vivía cada día, con la que amasaba cada pan, con la que miraba a cada persona. Era una humildad que no era debilidad, sino una fuente inagotable de fortaleza, recordándole que no era más que un humilde panadero,
un instrumento de algo mucho más grande. Elías guardaba en lo más profundo de su corazón el secreto de su encuentro con Jesús. Era un tesoro íntimo, un destello divino que nadie más conocía. Esa memoria alimentaba su alma, le daba fuerzas para continuar, para mantener su fe inquebrantable. A veces, en el silencio de la noche, cuando el pueblo dormía, Elías se sentaba junto a su horno, y una sonrisa apacible se dibujaba en sus labios. Recordaba la voz, la mirada, las palabras: tu pan es mi pan, y tu amor es el mío. Sigue horneando con fe, y tu vida será un testimonio para todos. Esa frase era su guía, su consuelo y su inspiración. La presencia de Jesús se había vuelto parte de él, una luz interior que brillaba con intensidad, no para ser exhibida, sino para iluminar su camino y el de aquellos que lo rodeaban. Elías guardaba en lo más profundo de su corazón el secreto de su encuentro con Jesús. Era un tesoro íntimo, un destello divino que nadie más conocía. Esa memoria alimentaba su alma, le daba fuerzas para continuar, para mantener su fe inquebrantable. A veces, en el silencio de la noche, cuando el pueblo dormía, Elías se sentaba junto a su horno, y una sonrisa apacible se dibujaba en sus labios. Recordaba la voz, la mirada, las palabras: tu pan es mi pan, y tu amor es el mío. Sigue horneando con fe, y tu vida será un testimonio para todos. Esa frase era su guía, su consuelo y su inspiración. La presencia de Jesús se había vuelto parte de él, una luz interior que brillaba con intensidad, no para ser exhibida, sino para iluminar su camino y el de aquellos que lo rodeaban. El pueblo, que una vez estuvo al borde de la desolación por la implacable sequía y la opresión del prestamista, renació de sus cenizas como el ave fénix. Las milpas, que habían yacido estériles, volvieron a brotar con vigor, regadas por la fe y el trabajo comunitario. Los pozos, que se habían secado hasta el fondo, repentinamente volvieron a dar agua, un regalo inexplicable que muchos atribuyeron a la bondad que emanaba de la panadería de Elías. La prosperidad regresó, no como una ráfaga pasajera, sino como una corriente constante, fruto del esfuerzo colectivo y de una renovada esperanza. La armonía se restableció entre los vecinos, y las risas de los niños resonaban en las calles, llenando el aire con una alegría que se había creído perdida para siempre. El pueblo se convirtió en un ejemplo de resiliencia y de la capacidad humana para transformar la adversidad en oportunidad cuando se actúa con fe y unidad. La historia del panadero, Elías, que conmovió a un hombre enigmático y cambió el destino de todo un pueblo, se tejió con el tiempo en el rico tapiz de las leyendas locales. Sus hazañas, contadas al calor del hogar, junto al fuego, o bajo el manto estrellado de las noches mexicanas, trascendieron las fronteras de la realidad para habitar el reino de lo mítico. Los ancianos narraban a los más jóvenes como un simple acto de bondad, un trozo de pan entregado con amor en un momento de escasez, había desatado una cadena de eventos milagrosos. Se decía que el alma del pueblo había sido salvada no por espadas ni por oro, sino por la pureza de corazón de un hombre humilde. La panadería, con su aroma a canela y anís, no era solo un lugar físico, sino un símbolo imperecedero de lo que la fe y el amor pueden lograr. Elías se convirtió en un patriarca, una figura venerable, cuyas canas y arrugas contaban historias de una vida plena y significativa. Su panadería, más que un negocio próspero, se transformó en un faro de luz y sabiduría para las futuras generaciones. Los jóvenes acudían a él, no solo para aprender el arte de hacer pan, sino para escuchar sus consejos, para empaparse de la serenidad que emanaba de su presencia. Él los guiaba con paciencia y una profunda comprensión de la vida, inculcando en ellos los valores que se habían convertido en el cimiento de la prosperidad de su pueblo. El legado de Elías no era solo material, era una herencia espiritual, una filosofía de vida que se transmitía de corazón a corazón, asegurando que la llama de la fe y el amor continuaría ardiendo por muchos años venideros. Con los años, Elías, ahora un anciano sabio y respetado, compartió la sabiduría que había adquirido gracias a su encuentro trascendental. Lo hacía no con sermones grandilocuentes, sino con la sencillez de un abuelo que cuenta cuentos.
Les decía que el verdadero amor no era una emoción fugaz, sino una elección constante, un acto de voluntad que se manifestaba en cada pequeña acción, en cada gesto de bondad. Les recordaba que la fe no era una creencia ciega, sino una confianza inquebrantable en la bondad inherente del universo y en la capacidad de cada persona para marcar una diferencia. Les enseñó a ver la divinidad en lo cotidiano, en el aroma del pan, en la sonrisa de un niño, en la compasión hacia el prójimo. Su vida, en sí misma, era la mayor de las enseñanzas, un testimonio vivo de que la gracia y la bendición fluían a través de aquellos que se atrevían a amar sin medida. Elías, al final de su larga y fructífera vida, se encontró rodeado por el amor de su familia y la gratitud de un pueblo que lo consideraba su Salvador. Sus días terminaron con una profunda paz, una satisfacción tranquila que solo aquellos que han vivido una vida con propósito pueden experimentar. Había visto a su pueblo renacer, había sido testigo de la transformación de corazones endurecidos y había sembrado semillas de amor que florecerían por generaciones. Sus últimas respiraciones estuvieron llenas de esa certeza, de la memoria de una noche estrellada y de un pan compartido con un desconocido que resultó ser el mismísimo Jesús. Su alma, ligera y plena, se preparaba para un viaje, llevando consigo el recuerdo de una vida que había sido, en sí misma, un verdadero milagro. Elías, al final de su larga y fructífera vida, se encontró rodeado por el amor de su familia y la gratitud de un pueblo que lo consideraba su Salvador. Sus días terminaron con una profunda paz, una satisfacción tranquila que solo aquellos que han vivido una vida con propósito pueden experimentar. Había visto a su pueblo renacer, había sido testigo de la transformación de corazones endurecidos y había sembrado semillas de amor que florecerían por generaciones. Sus últimas respiraciones estuvieron llenas de esa certeza, de la memoria de una noche estrellada y de un pan compartido con un desconocido que resultó ser el mismísimo Jesús. Su alma, ligera y plena, se preparaba para un viaje, llevando consigo el recuerdo de una vida que había sido, en sí misma, un verdadero milagro. Años después, cuando Elías ya había superado con creces los 80 y sus piernas no le respondían con la misma agilidad, una nueva sombra se cernió sobre una región cercana. No era la sequía ni un prestamista codicioso, sino un evento natural devastador, un terremoto que arrasó con varios pueblos vecinos, dejando a miles de personas sin hogar, sin alimento y sin esperanza. La noticia llegó al pueblo de Elías como una punzada en el corazón. La gente, que ya conocía el sabor amargo de la desesperación, no pudo permanecer indiferente. Se miraron los unos a los otros, y un silencio de comprensión colectiva llenó la plaza. Era un nuevo desafío, sí, pero también una oportunidad para demostrar que las lecciones aprendidas no habían sido en vano, para extender la mano más allá de sus propias fronteras. Inspirados por el espíritu inquebrantable que Elías había infundido en cada uno de ellos, el pueblo entero decidió actuar. Aunque el panadero ya no podía amasar con sus propias manos, su sabiduría y su presencia eran una fuerza motriz. Desde su silla, en el rincón más cálido de la panadería, Elías inspiraba a los jóvenes y adultos, recordándoles las palabras de Jesús: «Tu pan es mi pan, y tu amor es el mío». Les surgía a enviar pan y toda la ayuda posible a los necesitados, a compartir la abundancia que habían cosechado gracias a la fe y la generosidad. Su voz, aunque más débil, seguía siendo un eco poderoso de la compasión, un llamado a la acción que el pueblo atendió con un fervor renovado. No había dudas ni vacilaciones, el camino estaba claro, marcado por el ejemplo de su venerado patriarca. La panadería de Elías, ahora dirigida por sus hijos y nietos, se transformó una vez más, esta vez en un centro de distribución de ayuda. Las mesas que antes exhibían dulces y hogazas, ahora se llenaban de ropa, medicinas y, por supuesto, incontables panes recién horneados. La gente del pueblo trabajaba incansablemente, empaquetando provisiones, organizando caravanas y preparando alimentos no solo para los damnificados del terremoto, sino también para cualquier otra comunidad que lo necesitara. Las palabras «Tu pan es mi pan» se convirtieron en el lema no oficial de la panadería, un mantra que guiaba cada acción.
La influencia de Elías y el espíritu de generosidad que había sembrado se expandía ahora mucho más allá de los límites de su propio pueblo, alcanzando rincones lejanos que ni él mismo había imaginado. La historia de Elías y la transformación de su pueblo trascendió las fronteras, llegando a oídos de autoridades y organizaciones de ayuda. Su bondad, su resiliencia y el impacto profundo que había tenido en la vida de tantas personas fueron reconocidos. Fue invitado a ceremonias, alabado en periódicos y su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la fe y la acción colectiva pueden cambiar el mundo. Aunque Elías sentía gratitud por el reconocimiento, nunca perdió su humildad. Sabía que la gloria no le pertenecía a él, sino al espíritu de amor y servicio que había encarnado. Siempre decía que era solo un humilde panadero, un instrumento de una voluntad mayor, y que la verdadera recompensa residía en el acto de dar, no en la fama. Su nombre se pronunciaba con respeto y cariño en toda la región. Una noche, mientras Elías descansaba plácidamente en su cama, su cuerpo cansado por los años, pero su espíritu vibrante, una visión envolvió su sueño. Se encontró en un campo de trigo dorado, bañado por una luz celestial. A lo lejos, una figura familiar se acercaba, con una túnica sencilla y una sonrisa radiante. No había necesidad de preguntas ni de palabras. Era Jesús. Sus ojos, llenos de un amor y una paz infinitos, se encontraron con los de Elías. Jesús no dijo nada, simplemente asintió con la cabeza, una aprobación silenciosa, un reconocimiento profundo de la vida que Elías había vivido, del testimonio que había sido. En ese gesto, Elías comprendió que había cumplido su misión, que su vida había sido, en efecto, un testimonio de fe y amor, un reflejo de lo divino en lo cotidiano. Una lágrima de paz rodó por la mejilla del anciano panadero en su sueño. Elías, con sus 80 y tantos años, finalmente partió de este mundo en una noche serena, mientras el aroma a pan recién horneado flotaba suavemente por el pueblo. Su corazón, que había latido al ritmo de la generosidad y el amor, dejó de hacerlo con la misma quietud con la que había vivido. No hubo lamentos desgarradores, sino una profunda y silenciosa paz que envolvió su lecho de muerte. Rodeado por el amor de sus hijos, nietos y bisnietos, que continuaban su legado en la panadería, exhaló su último aliento con una sonrisa apacible en los labios. Su vida no había sido una epopeya de batallas y conquistas, sino una sinfonía de pequeños actos de bondad que, sumados, habían transformado un pueblo entero. Dejó tras de sí un legado imperecedero de fe, de compasión y de una generosidad que había florecido como el trigo en el campo, alimentando no solo el cuerpo, sino también el alma. La panadería de Elías, más que un simple negocio, se mantuvo como un faro de esperanza, un recordatorio tangible de que la luz siempre puede prevalecer sobre la oscuridad. La historia de Elías y su encuentro con Jesús, aunque íntima y personal para él, panadero, se transmitió de generación en generación, cada vez más enriquecida con el paso del tiempo. No era una anécdota lejana, sino una parte viva del folclore local, una parábola que se susurraba al oído de los niños antes de dormir. Se contaba en voz baja, con reverencia, como un humilde panadero había demostrado que lo divino no solo reside en los templos, sino también en el corazón de los hombres y en sus actos más sencillos. Inspiraba a la gente a vivir con compasión, a extender la mano al prójimo, a no juzgar por las apariencias y a creer en el poder transformador de un acto desinteresado. La historia de Elías se convirtió en un pilar ético para el pueblo, recordándoles constantemente que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio a los demás. Se entendía que cada persona tenía el potencial de ser un Elías, de portar esa chispa divina en su interior y de manifestarla en su día a día. Y así, el video concluye con una reflexión profunda y emotiva sobre el poder inmenso y a menudo subestimado de un simple acto de bondad. Es un recordatorio de que la chispa de lo divino no está reservada para los grandes profetas o los santos, sino que reside en lo cotidiano, en la generosidad desinteresada de un panadero, en la sonrisa de un niño, en el consuelo ofrecido a un extraño.
La historia de Elías nos enseña que el mayor milagro no es caminar sobre el agua o multiplicar los panes, sino transformar corazones endurecidos con amor, disipar el miedo con fe y sembrar esperanza donde solo había desesperación. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a reconocer la presencia de lo sagrado en los momentos más humildes y a entender que cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un instrumento de gracia en el mundo. La emoción de esta historia reside en su capacidad para conmover lo más íntimo del ser humano, recordándonos nuestra inherente capacidad para la bondad. El pan de Elías, que comenzó siendo un alimento básico, un sustento para el cuerpo, se había convertido en mucho más que eso. Se transformó en una poderosa metáfora, un símbolo elocuente del amor y la esperanza que se pueden compartir con el mundo. Cada hogaza que salía de su horno, y luego de los hornos de sus descendientes, era un mensaje silencioso, una promesa de que la vida, a pesar de sus desafíos, siempre tiene un lado dulce si se le amasa con el ingrediente correcto, la fe. Era pan amasado con compasión, cocido con paciencia y compartido con una generosidad ilimitada. Se había convertido en el alimento del alma, un recordatorio de que la esencia de la vida reside en dar, en nutrir, en conectar. El pan de Elías no saciaba solo el hambre física, saciaba el hambre de afecto, de comunidad, de un sentido de pertenencia que todo ser humano anhela. Era el pan de la vida, el pan de la fe, el pan del amor. Si esta historia del humilde panadero Elías y su encuentro trascendental te ha inspirado y te ha recordado la importancia de la bondad en cada acto, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Dale me gusta a este video y compártelo con aquellos que necesiten un recordatorio del poder del amor. Y déjanos un comentario contándonos qué te ha parecido esta increíble historia. Queremos saber tu opinión. Además, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otra fascinante historia de fe y transformación que seguramente tocará tu corazón.